Bueno, habéis visto que hoy me he puesto corbata y todo, Today I'm wearing a Porque- tie porque hoy es mi because aniversario. today is my anniversary. Ooh. Hoy hace 46 años que nos casamos, Sole y yo. We got married 46 years Sí, ago. muy bien. Woohoo! El aplauso es para Sole, que tiene mérito. Muy bien. Bueno, vinimos como familia para Burgos en el año 91, As a family, we came to Burgos in the year 91. para Aranda primero y luego en el 94 a Burgos. First in Aranda, and then in 94 we came to Spain, to Burgos. Veníamos 11 personas, And we were 11 people. mi esposa y yo y los 9 hijos que My teníamos. wife and I, and we were 9 children. La pequeñita era de cuna, tenía The 6 Our meses. smallest daughter was 6 months old. Y el mayor no tenía And the más de 10 oldest y, no sé, 15, 16 Was años. no more than 15, 16 years old. Ahí estaban todos. And you can imagine all the rest. Bueno, hoy en día somos una familia compuesta ya por 30 personas. So now we are a family of 30 people already. Ahí están mis nietos, And I'm counting my que grandchildren son 13 ya, creo, 13. that are 13. Y están mis nueras, mis yernos. My 30 daughters-in-law, personas. El Señor ha bendecido esta familia. the Lord has blessed this family. Somos una institución ya. Esta mañana me mandaba un mensaje mi hija desde Bristol, a Ruth, ya la conocéis. You a know, Ruth, my daughter from Bristol y sent me a message today. felicitándonos y decía, somos una familia, no me acuerdo de la palabra que ha puesto, rimbombante o no sé, algo así. Y digo, sí que lo somos, es verdad. Digo, la segunda que viene detrás de nosotros no se la ve todavía por la curva del camino. Bueno, esto es una broma. Pienso que cada uno de vosotros tenéis el mismo derecho que yo para pensar así de vuestra familia también. Se ha ido añadiendo gente a la familia durante estos 30 años. Throughout these 30 years, people have been added to our family. Por ejemplo, Rebeca se ha añadido a mi familia. Yo sé que su padre también pensará que Dani se ha añadido a su familia. Esto va así, ¿no? Sí, sí. Pero yo la cuento como mi familia, está claro. Yernos, nueras, nietos, doy gracias a Dios. Y esta mañana me decía mi hija, And my daughter was saying to me this morning, lo mejor está por venir. the best is yet to come. Y esta chica es tremenda. And my daughter is amazing No sé, siempre acierta. because she's always Da- on da palabras track. certeras. The words that she speaks Y are, el corazón se levanta. certain. Yo creo And my heart was verdaderamente que encouraged. lo mejor está I todavía do believe that por the venir. best is yet to come. Hay Amen. tiempos de preparación, There pero are times of preparation, las promesas del Señor nunca son promesas pequeñas, son and the promises of God are never small. promesas tremendamente His grandes promises are amazingly big, y se cumplirán. and they will be Bueno, fulfilled. voy a compartir alguna cosa porque la predicación la ha dado Dani esta mañana. I want to say something, but Danny has already preached Es this morning. imposible hacerlo mejor, ser más conciso. It's impossible to presentar say it mejor. better and more precise. ¿Cómo han sido las cosas? Sí, Señor. Bueno, pero voy a compartiros algo. But I'd like Porque- to share something with you. Oí algo esta semana And this week I heard a preaching que me dejó un poco frío. that made me feel a bit Me da tristeza, and made me sad. me da un poco de pena. Y soy así, soy un poco picajoso y no me aguanto de hacer la réplica. And you see, when I hear something I don't like, I feel like I have to No, say bueno, what pero I sí que creo que el Espíritu del Señor me ha despertado But- a hablar un poco de este asunto. It's because I believe the Spirit of God has awakened me to speak Porque digo, about mira, por lo these menos things. en la iglesia donde el Señor nos ha dado responsabilidad, Because this is que- the church where God has given me responsibility. que no caigan nunca este tipo de palabras y no hagan mella porque no son exactas, lo siento. And I don't want, I want the Word of God to be true, not to preach things that are not true. El asunto más o menos es que yo creo que la intención era buena, Now era I think buena, the intention was good. tenía buena intención. They Pero had good intentions. Se cometen tantos errores But con buena so many intención. mistakes are committed with good intentions. Hay que tener buena intención We have good intentions, y hay que predicar conforme a lo que está en la palabra de but Dios. also we must preach according to the Word of God. No solo conforme a mi sensibilidad Not just according to my o mis sensibility, ganas de
de restaurar, de bendecir a la persona que lo está pasando mal, or not just because I feel like I want to eso no restore es somebody that suficiente. is listening. porque puedo cometer errores Because tremendos. I may make serious mistakes. El asunto más o menos era que So they were preaching about debía de haber alguna persona sufriendo. somebody must have been suffering, I Imagino guess. que a raíz de esto vendría la I palabra. imagine the word was about El this. asunto era que Dios a algunas personas las deja sufrir They were saying that God allows some people to suffer para enseñarles cosas que de otra forma no podrían aprender. to teach them things that they could not learn otherwise. Y en la predicación se decía con And they muy were buena preaching with intención good intentions. que las perlas, ¿sabéis cómo se forman las perlas? And you know Entra how pearls are un granito de formed? arena en la ostra Pearls are formed when a grain of y al rechazo de sand ese grano de gets arena in para the que oyster. no dañe a la ostra en esa lucha por And the se forma la oyster, perla. to protect itself from the sand, forms a pearl. Entonces la historia era que bueno, el Señor deja que vengan cosas duras sobre nosotros para que nosotros seamos transformados en una perla. So the story was that God allows us to suffer so that a pearl, Para poder we may estar- be transformed into a pearl. Luego en un collar de perlas que supuestamente lleva Jesús. So that we may be in Y- the collar or necklace of pearls that Y bueno, Jesus pues debemos estar has. contentos que Dios nos trate así So we should porque be happy that God treats us in this decía, way. si Dios te da sanidad, He was saying, if God gives you healing, te está bendiciendo puntual, temporalmente, He's blessing you temporarily. pero si Él no te quita ese dolor But if the pain is y not taken produce en ti away, una perla, tú serás una perla para la eternidad. and Bueno, you- así un poco por encima, este and tipo de if the cosas. pain doesn't go away, you will be that pearl Dios for bendiga eternity. su Well, corazón. God bless his heart. Yo personalmente But I decía, Jesús personally es un recolector de perlas, como Thought, dice en el Evangelio, so Jesus is a collector of y Él va pearls, buscando perlas, and he goes about y searching Él for toma esas pearls, perlas y las engarza en su collar de and he takes perlas. the pearls and he carries this necklace of De manera que nosotros podemos pearls. llegar a embellecer, literal, podemos llegar a embellecer más a Jesús. and literally he was saying that we could make Literal. Jesus more beautiful. Mi esposa me decía, mira, es mejor que no escuches estas cosas porque te And my conozco. wife says, why don't Bueno. listen to these things? A Jesús es imposible embellecerle más de lo que Él ya es. Well, let me tell you, Punto. Jesus cannot be made more beautiful than he Jesús already is. no es un buscador de perlas. And Jesus is not seeking pearls. La parábola de la perla de gran precio en el Evangelio no quiere decir esto ni muchísimo The menos. word, the parable of the pearl in the New Allí- Testament is not about this. Allí la perla de gran precio es Jesús. In that story, the pearl of great value is Jesus himself. Y había un buscador de perlas que And there was a cuando pearl seeker. vio aquella perla, When he saw this, vendió todo lo que tenía para comprarla. he sold everything that he Él had es la to perla de have gran it. precio. Nosotros He no is somos the perlas, pearl. We are not pearls. ni lo seremos nunca, We will never be. ni con sufrimiento, ni con Not with enfermedades, ni suffering, sin not ellas. with Ni somos perlas, sicknesses. We are not ni lo pearls. seremos We nunca. will never be. Nosotros hemos sido pecadores. We were sinners. Dios muestra su amor para con God nosotros shows his love for us. en que siendo aún pecadores, And that being sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? When did God die? Jesus die for us? ¿Cuándo éramos perlas? When we were pearls? No, cuando No. éramos pecadores. But when we were sinners. Ahora, la Escritura dice que en Cristo Now Scripture says that in Christ somos afectos al we Padre. are made acceptable Somos afectos to en el amado. En in the Él. beloved. In Christ. Es Él el que nos recupera a nosotros, como decía He bien Dani. recuperates us. He finds Bueno, us, as y we en were saying cuanto previously. y en cuanto a la bendición, supuesta bendición In about the de blessing una enfermedad que hace sufrir a una that persona, a sickness brings to a person, se supone that que cuando suffering Dios quiere brings, tratar tu carácter y meaning- quiere hacer de ti una persona mejor, that if God is dealing with you and wants to make you a better te trata person, por medio de una enfermedad He que te deals with you produce dolor, through a sickness sufrimiento. that makes you suffer and gives you pain. Mira, si yo le hiciese eso a Hey, cualquiera de mis hijos, If I did that to any of my children, yo estaría en la cárcel. I would go to prison. Y la Biblia dice que yo soy malo And the Bible says that I am wicked. y que aún así sé dar buenas dádivas a mis hijos. And even though I am wicked, I know how to Y give dice, good things to my ¿cuánto más children. vuestro Padre Celestial How much more your heavenly dará Father cosas buenas? will give good things. Guarda eso allí. Keep this in Porque es your importante. heart.
This is important. cosas Good buenas. things, good things. En otro evangelio In a different cambia esta gospel, palabra cosas buenas good things is interchanged por el Espíritu by Santo. Holy Spirit. Uno dice dará cosas buenas So a los one que se la says he will pidan give good things. y otro evangelio dice Another dará el gospel Espíritu says Santo al he que will se lo give the pida. good- the Con lo Holy cual Spirit, ponen al because- mismo nivel el Espíritu Santo y cosas buenas. They put in the same level Holy Spirit and good Y el things. pensamiento que quería dejar esta And what I mañana want to give you this morning, es que, mira, leemos un versículo juntos en and we can read en a la verse epístola de together Santiago, in, aunque no sea muy extenso, pero que nos on quede the letter of James. está este pensamiento como iglesia. Está en la palabra de Dios. Vamos a ir sobre la palabra de Dios. And it's in the Word of God, and we will base our word, this Si- preaching in the Word of God. Si tú tienes una situación dura, If you're living a difficult yo puedo situation, tener buen corazón y tratar de consolarte, pero no puedo hacerlo saliéndome de la palabra de look, Dios. I can have good intentions and try to comfort you, but I will not comfort you Como forgetting the Word of God. Como la gente, cuando estás pasándolo mal, vienen y te Like dicen, people, when you're going through a bad situation, people say, anímate, be encouraged. mañana será un día mejor. Tomorrow will be better. ¿Sí? Oh, yeah? Y si es peor, ¿qué? And what if it's worse? ¿Qué motivo de ánimo es ese para mí? What reason? Why should I Ahora, be el encouraged? Señor cuando nos But anima, when the Lord encourages Él nos us, dice He says que tenemos derecho a animarnos that we have a right to be porque encouraged Él está con nosotros. because He is with us. Eso sí es un buen motivo That is a para good tener reason ánimo. to be encouraged. Bueno, porque uno es conforme a la Escritura, el otro no. El otro es una Because buena one is intención de according la to gente Scripture que and not the other. la mayor parte de las veces no va a ninguna parte. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice allí, James toda, 4:17. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. James 1:17. Creo que es every un good gift. versículo contundente, clarísimo. It's such a clear verse. De Dios no viene nada malo. God doesn't give us anything bad. No encuentro yo que diga por ninguna I've parte never que seen las anywhere cosas malas nos that vienen de bad parte de things Dios. come by Todo lo God. contrario, aquí dice que toda buena Here says dádiva that every good gift, y todo regalo every perfecto perfect gift desciende de lo alto, is from above, del Padre de las from the luces. Father of all Él light. no es el Padre de la oscuridad, He is not the Father of Él es el darkness. Padre de las He is the luces. Father Y of todo lo que lights. nos envía es bueno. Everything that He sends us Y is además good. lo es, lo era y lo será, porque dice aquí And que en Él no hay mudanza ni sombra de And variación. it was, is, and will be, because it says that there is no shadow of turning, Si vamos un poco no atrás change. That is what it al means. libro de los Hechos, If we go back to the book of Acts, de los Actos, al capítulo 3, Acts chapter 3, muy bien, Hechos 3, y hay un versículo importante también al respecto. Hechos 3, 26, 3:26. dice allí, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué envió Dios a su Hijo Why did God a send His Son nosotros? to us? It says He sent Him to Para que os bendijese, bless you. a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amen. Es la bendición It's the blessing que Dios nos envía por medio de su Hijo. that God sends us through Porque His Son. lo ha enviado precisamente para eso, para que nos bendiga. Because Jesus has been sent to bless us. Y eso nos lleva a ser personas mejores, And that conforme dice aquí. causes us to be better people. That's what it Hechos says 10, here. ya que estamos aquí, Hechos Acts. capítulo 10, Acts 10, un poco adelante. Hechos 10, versículo 38, Acts 10:38. dice allí, Hechos 10, 38, cómo Dios Aleluya, ungió aleluya. con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo qué, He went about doing what? haciendo qué, What did he go about doing? colocándole enfermedades a la gente para Giving que people sufra y así sickness so that they conseguir hacer suffer? de ellos una perla para colocarla en su collar. No, haciendo bienes. Doing good. Jesús de Nazaret anduvo haciendo Jesus of bienes. Nazareth went about doing good. Bienes. He went
y no on males. doing good and not evil things. Creo que tú y I think yo, that you and I, por cortos que seamos, even though we may not know todavía a sabemos lot, discernir entre lo que es bueno but we are able to y lo que es discern malo, ¿o no? what is good and what is bad. Dice aquí a continuación que anduvo sanando. Then it says that in Sanando. particular, Porque curing. no es Dios que te envía la enfermedad Healing, para which convertirte means en una perla. God is not the one that No. sends you a sickness so that you become a pearl. Dios no envía la enfermedad. God does not send Aquí dice que Jesús sickness. anduvo sanando a But todos says that los oprimidos. Jesus ¿Por quién? went about doing good, Sanando a los healing oprimidos, those who were con lo oppressed. cual ya llama By whom? a la enfermedad una opresión. So sickness is an ¿Y de quién oppression. dice que viene ahí? And by whom is this oppression? Del diablo. By the devil. De manera que Jesús anduvo haciendo So bienes Jesus went about doing y good, sanando a and todos los oprimidos healing por el diablo. all that were oppressed by the ¿Qué devil. estaba haciendo Jesús? What was Jesus doing? ¿Contradiciendo la obra del Padre? Opposing the work of the Porque si Father? resulta que aquel que está enfermo, Because mira, si if tú the one estás that is enfermo en esta mañana, sick, now let me tell you, if you're sick, lo que trato y espero que el Espíritu Santo lo realice en tu well, corazón I want de you to todas las know maneras, por todos los medios, es que tengas una esperanza viva. is that you have a living hope. Amén. Yo no quiero aliviar el peso de tu corazón diciéndote, no te preocupes que al final serás una perla preciosa en el collar de I don't want to Jesús. say, No, don't Señor. worry, in the end you will be a No. beautiful pearl for Jesus. No. No, eso no es lo que la palabra That's dice. not what the Word of Yo God quiero que tú says. I tengas want you esperanza y que to have sepas hope, que that you por may dura know que sea tu enfermedad, that for however tough your sickness Jesús is, es el sanador. Jesus is the healer. Por duro que sea tu problema, tu And however situación, tough your situation Jesús is, ha venido para bendecirte. Jesus has come to bless you. Que esto se grabe en tu corazón. May Esta this es la be verdad de Dios. Carved in your heart, this Dios lo truth envió of para God, bendecirnos. that God sent him to bless Él us. anduvo haciendo He bienes y went sanando a about todos los doing oprimidos por el good diablo. and healing all that were oppressed by the devil. Toda buena dádiva y todo un perfecto Every procede de lo good alto del gift, Padre every de las perfect luces. gift comes from the Father of light. Y aquel versículo famoso de Tercera de Juan, And that versículo famous 2, verse, 3 John donde el Espíritu Santo, chapter 2, where the Holy puesto que Spirit, entendemos y creemos todos que toda escritura es inspirada por Dios and we know that all Scripture is inspired y by que God, los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu that Santo, the dice la holy escritura. man of God wrote this inspired by the Holy Spirit. Luego, Tercera de Juan 2, el apóstol John- Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, amado, Verse 2 says, Beloved, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. I pray that you prosper in every way. Iglesia, este Church, es el corazón de Dios this para is ti the heart en of Cristo God for you Jesús. in Christ. No admitas ninguna mentira de Satanás, que lo Don't único que admit trata any es de lie of robarte la Satan bendición that tries to steal the blessing con from cosas you. que a la mente natural le With pueden things parecer That to the natural mind de peso, may even pero son seem good mentiras. or serious, but they're a lie. Amado, yo deseo Beloved, I pray que seas prosperado that you may prosper todas las in cosas. every way, y que tengas enfermedad, porque And así that you serás una be perla sick, preciosa so you become mañana a pearl. y estarás en el and you collar de Jesús. No. are in the necklace Y of que Jesus. tengas No. salud. No, it says, and that you Mira, yo me perdí are muchas clases de healthy. Barrio Sésamo, pero todavía sé lo que es enfermedad y lo que es salud. I know what to be sick is and what to be healthy is. Y la And Biblia me dice a mí here, que Dios quiere, and it says que el God Espíritu Santo wants quiere me, the Holy que Spirit tú y yo wants me tengamos to salud, be healthy, que seamos prosperados en todas that las we may cosas prosper in everything, y tengamos salud, and that we may be healthy, así como prospera nuestra alma. just like our soul prospers. Ahora, en el caso de que la labor y la voluntad de Dios fuese formar perlas en If nosotros the work of God was to make us into pearls a través de enfermedades through dolorosas y sickness, through situaciones duras, suffering, difficult things, oye, yo tendría que tener envidia I would have to envy de aquellos que están pasando una enfermedad, all those who are y lo están suffering pasando mal. sicknesses or going through porque ellos difficult terminarán situations, siendo perlas que estarán because en el they will collar end de up Jesús being y yo pearls, no, and I'm not a pearl. ¿sí o no?
Wouldn't it be that? Y tendría que preguntar, I would have to ¿por qué say, Dios a unos sí? why God sends Y a suffering mí to no? others and not me? Quiere decir que yo tendría que terminar So, teniendo envidia de esta gente should porque Dios be los está envying tratando para ser perlas y a mí me va a those dejar people that's suffering como un botijo que no sirvo para nada. That will Yo become quiero ser una pearls and I perla. will not become a pearl. Mira, el mundo al revés. No, no, this is upside No down. tiene sentido. This is foolish. This has no sense. Makes no sense. No tiene sentido. Doesn't make any sense. El Señor envió a Jesús para The Lord bendecirnos. sent Jesus Mira, to en la, bless us. la epístola de Gálatas, Let's go to movemos Galatians. un poco la Biblia, terminamos pronto. We will finish soon. Epístola de Pablo a los Gálatas, Galatians el capítulo 3 chapter 3, y el versículo 9. verse 9. Gálatas 3, 9. Amen. Dice allí, de modo que los de la fe son bendecidos. Amen. ¿Dice eso o no? Yes. Those who are A continuación are hay una blessed. coletilla y dice que son bendecidos con el creyente Abraham, porque en el contexto se está blessed hablando with de the believing Abraham. and trusting Abraham. Ahora, Dios le prometió bendición a Now Abraham God promised Abraham blessing. y Abraham le creyó a Dios. And Abraham believed God. Ahora, Dios no le pidió a Abraham nada a cambio. Now God did not ask Abraham anything in La Biblia exchange. dice que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, And the juró Bible por sí says mismo. that God, because he could not swear by anyone higher than himself, he swore by himself. Nosotros cuando éramos críos, And when we were children, jugábamos a la taba when o we a, would play o a las games, bolas, perdíamos, nos jugábamos los cromos, perdíamos los cromos we would y déjame 10 cromos para seguir jugando. Y decía a tu amigo, no, tal, que sí que te los devuelvo we mañana. would bet our cards. No, tal, que, And I sí, would que say- te lo juro por mi padre. No sé si, And we would say, no I'll sé si swear it alguna by my vez has hecho father. eso. This is an expression that we Nosotros used to de say, I críos swear it by my father. Lo utilizábamos. We used to Te lo use juro this por mi padre. expression when we were Y children. bueno, a lo mejor te prestaba esos cromitos And when you para did, seguir if you swore jugando. by your father or your La mother, they Biblia, wouldn't como que el juramento pay ya es attention. el no va más, no Now, es algo que da in the Bible, it credibilidad. seems like the swearing is the most, the Dice la Biblia que Dios, biggest no thing that you pudiendo can say. jurar and por God, nadie mayor que él, because he could not swear by anybody higher than himself, él no tiene padre por qué jurar. he can't swear by Él his es el father. padre de las He is the luces. father of all life. Dice, juró por sí mismo, So he swore de cierto te by bendeciré. himself. He said, I will bless En otras you. palabras, más breves y más claras, lo que Dios le dijo a Abraham fue, te juro por mí mismo que te bendeciré. What he said is, I swear by myself that I will ¿Sí o no? bless you. Y aquí dice la Biblia en este capítulo 3 de Gálatas, And the versículo Bible in 9, Galatians 3, verse 9, que los de la fe son bendecidos That- con el creyente Abraham. those who are people of faith are blessed along with Abraham. O sea, que esa bendición que Dios le dio So a the Abraham blessing that God gave to Abraham llega a nosotros is for us si tenemos fe, if we have faith. fe en Cristo Faith in Christ. y fe en Dios Faith in y God en sus promesas. and in His promises. La Biblia dice, si vosotros sois de Cristo, The Bible says, if you are of ¿eres de Christ, Cristo tú? are you of Christ? amén. Amen. Si vosotros If sois you de are Cristo, of Christ, ciertamente linaje de Abraham sois You y sh- herederos según la you promesa. are children of Abraham and you are heirs of the promise. Y aquí dice, los de la fe son bendecidos con el And it creyente says Abraham. that those of faith are blessed lo along with juro por Abraham. mí, I le dijo swear Dios by a Abraham, que te myself, bendeciré. I will bless you. Ahora, los de la fe son bendecidos, dice Now, aquí. those of the faith are blessed. A continuación dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. And then it says, those who depend on the works of the law are under a curse. Pero en ese tema no vamos a entrar We will hoy. not Solo touch quiero this today. que veamos claramente que los que son But I bendecidos want us to see that those who are blessed son los de la fe. are the people of faith. ¿Ves? You see? Luego la bendición So the blessing llega a nosotros comes to us cuando creemos. when we believe. No solo cuando somos creyentes de nombre, Not only if we Sino are believers in name, cuando de verdad but creemos when de we corazón. truly believe in our hearts. Ahora mira, otro versículo en el capítulo 6 de Hebreos. Now, Hebrews chapter 6. La bendición tiene que ver con la fe. La bendición no tiene que ver
con que tú sufras una enfermedad The blessing dura has o nothing to do cualquier with otro. you suffering No, a tough sickness. No. No at all. Dios no utiliza esos medios para bendecirte. Dios te God doesn't bendice use cuando that tú tienes to fe bless en you. Él. He blesses you when you have Así faith es, in Him. bendito sea el nombre That's del how Señor. it is. Lo juró. Juro He por mí swore mismo it que te by bendeciré. himself. Si I tú will lo crees, bless you. And if you believe eres it, heredero de esa you bendición. are Y no hay heir más. of that blessing. You inherit that blessing. Hebreos capítulo 6, So Hebrews 6, versículo 12. verse 12, Dice allí: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. amen. ¿Cómo heredamos las How promesas do we de bendición de inherit Dios? the promises of blessing? Está escrito. It is written, Dios ha prometido o ha God has jurado, promised, si He me has apuras, sworn bendecirte. to bless you. ¿Bendecirte con qué? To bless you. Bendecirte es una palabra To bless is a word. poco concreta. Bendecirte. Dios ha jurado por sí mismo bendecirte God has promised to bless you, y ha cumplido su promesa. and He has kept His La ha promise. cumplido ya. He has kept His Porque Él nos promise. bendijo And con toda because He bendición has blessed us with espiritual every spiritual en blessing los lugares in the celestiales heavenly places en Cristo. in Christ. Ahora mira, esa Now, bendición listen. llega a ti. That blessing comes to you, Cuando tú reaches tienes you fe. when you have faith. No seas, dice, And here perezoso, sino says, sé "Do not be imitador de aquellos que por la A fe sluggard, but be y la imitators. paciencia. La paciencia no es otra cosa que mantener la fe That en el tiempo. faith and patience. Patience is to keep your faith through the. Y de esta forma during the terminamos time. heredando And that's how we inherit las promesas que the Dios nos ha dado. promises that God has given us. Amen. Se necesita la fe. We need faith. Fe y paciencia. Faith and patience. Decíamos estos días atrás que a veces la bendición llega antes de que hayamos abierto nuestra boca, pero otras veces tarda un poquito. And we were saying previously that blessing sometimes Y la palabra it's nos dice, immediate and sometimes we have to wait for No seas it. perezoso, And the Word of God says, don't be a Mantén tu sluggard. fe. Keep your faith con paciencia, with patience. sin soltar la fe, Don't let go of your hasta que faith venga. until it comes Porque la to you. promesa de Jesús es, Because the promise of vendrá. God is that Nosotros it will hemos come. tomado en esta mañana, And por we fe, have prayed this morning with faith acerca de la liberación de su papá. Es su papá. about the Bien. freeing of his Bien. of her father. Se cumplirá sin falta It eso. will happen. Mira, Dios sure. nunca contesta oraciones que son hechas sin fe. Look, Esto lo hemos visto God never últimamente. answers prayers No, without no, faith. Señor. No, Señor. He doesn't. Hay quien dice, Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración lo So concederá. people say, Jesus said that everything that we ask for in prayer that He will give it to Pero us. no es cierto. But that's not No es cierto. true. Lo que Jesús dijo What Jesus fue, said was, todo lo que pidierais en oración creyendo, Everything that you ask for in prayer, believing, lo recibirás. you shall receive. Hay una pequeña So diferencia. there is a difference. Pero en esta mañana But nosotros this hemos morning pedido, we have prayed, creyendo. believing. no creemos que se cumplirá, We don't believe that it will be fulfilled. creemos que ya se ha We cumplido. believe that it has already Esto been es fe, fulfilled. ninguna otra And cosa. this is faith and nothing else. Ponerlo en el futuro es esperanza, Letting it in the future, that's only a pero la hope. fe se apropia But ahora. faith takes hold of it now. Su papá ha sido ya liberado. Her father El has Señor been tiene freed. la obra hecha. The Y Lord ella has recibirá done it. pronto buenas noticias And acerca soon de you will él. hear Y good como decía news. alguien muy bien dicho, los que le rodean también les caerá la bendición de And parte as del we Señor pray, those who por are el hecho around de him will estar con also be él. Bendito blessed sea su because He nombre. is there. Es la fe. Amen. This is faith. Se necesita fe. Faith is required. Fe y paciencia. Faith and patience. Ahora mira, ya un poco más concretamente sobre el tema de la sanidad, puesto que hemos entrado por la sanidad Let's y talk la about healing. perla y estas cosas. And because we've been talking about the pearl and all those things, Uno de los problemas grandes one of the que greatest hay dentro de la problems iglesia de Cristo para recibir sanidad in the Church of Christ to receive healing es que hay muchas personas, is that there tú are sabes many que es people, cierto and you esto, know that I'm talking que no están the seguros. truth. Many people are not sure si es la voluntad de Dios sanarles o no. whether it's God's will or not. Dios sana a algunos, God heals some, a otros no. but He doesn't heal others. No, perdóname, Dios no hace acepción de God personas. is no respecter of persons. La promesa de sanidad es para todos. And the promise of healing is Cuando for all. Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero When Jesus los took upon pecados His shoulders y on las the cross enfermedades,
all the sins son los and pecados y las enfermedades diseases. de todos aquellos que creen, It was the sins and sicknesses sea, of all those who de la believe, iglesia entera. meaning the sin excepción. churches, with no Hay quienes exception. incluso escriben libros Some people even write books para to afirmar y demostrar affirm and que to efectivamente prove Dios sana a algunos y a otros no. that sometimes God heals and Mira. sometimes He doesn't. Ciertamente hay personas que se sanan, Look, certainly there are some people Y that are otras no. healed and some people Esto es aren't. evidente. This is obvious, pero te aseguro que eso no es así por voluntad de but that Dios. is not the will of God. Como decía un pastor, toda enfermedad es curable, Like a pastor said, every sickness is curable, pero no toda persona es but curable. not every person is curable. Te aseguro que el problema está en la persona. And I'm telling you, the problem is in the No, es que person. mi esposa vinieron. No trato esto sin respeto, lo trato con toda intención And de I'm not- sanar y ayudar, porque solamente hay un camino de I'm saying this salida a with all esto. my respect, Solo and uno. I want to show you that there's only one way. Mi esposa lleva con esta enfermedad My wife tantos has been años. with this Han sickness for so pasado por many aquí years. evangelistas, predicadores, Evangelists pastores, have come by, gente de la preachers, sanidad. pastors, healing people, le han healing impuesto ministers. las manos. They've laid hands on Nada ha her. ocurrido. Nothing has happened. Yo hace ya mucho tiempo que vine a creer que Dios no la va a So sanar. I have come to the Porque conclusion that God will not heal Si her. fuese su voluntad Because sanarla if it después had de, been de tanta persona His potente en el will Evangelio como ha pasado por aquí, to ya la heal habría her, sanado. He would have Y done so ahora already. ya he desistido, ya creo que es que la voluntad de Dios no es And so sanarla. my conclusion is that Y the will of entonces God ahora- is not to heal her. No me conformo con esto, sino que voy a escribir un So now libro I will a favor write de la a book teoría de que Dios no sana a todos. Proving that God does not heal every person. Se ha vuelto perezoso That he's become a sluggard en cuanto a la fe. about faith. Ha pasado tiempo, Time tanta passed. gente ha orado por ella, So many people prayed for nada ha her. ocurrido Nothing happened. y se ha dado un paso atrás, se ha So vuelto he's perezoso. stepped back and he's become a Pero la sluggard. Biblia dice, no But the Bible seas says, perezoso, do not be sluggards sino sé imitador de but be aquellos que por la fe imitators y la paciencia. of those that through faith Oh, no and me hables de patience. paciencia, yo tuve paciencia y Oh, fe don't talk to me por la about sanidad de patience. mi I was esposa, very patient 17 for años. 17 years. ¿Y So, dónde está escrito que si pasas de los 17 años ya where tienes que is it entregarlo? written that after 17 years you have to stop believing? Debemos mantener la We fe y la need paciencia. to keep faith and patience Siempre, always. siempre. Always. Lógicamente, si ya doblegó, se entregó y empieza a escribir libros a favor de la teoría de que Logically, Dios nos sana a todos, olvídate. If you step back and you start saying that God doesn't heal everybody, forget about Eso es lo que receiving vas a anything. obtener. That's what you will receive. No, pero yo creí tanto tiempo. But I believe for Bueno, many pero la Biblia years. nos dice que the debemos Bible mantener la fe never y la said- paciencia. I mean, the Bible says that you have to keep the faith Por and no entrar, patience. porque eso llevaría lo suyo también a examinar si realmente lo que tuviste durante esos años era But we should realmente also fe. examine if what you had O for solo 17 una years was esperanza. faith or was only a hope. La fe se apropia de Because ello. faith takes hold of it. ¿Alguna vez te has tenido el arrojo de decir, mi esposa ha sido sanada por las llagas de Cristo? Have you ever said, my Eso es wife fe. has been healed by the wounds of Christ? Convicción de lo que no se ve. Convinced of what you ¿O cannot tú see? pretendes primero verlo para tener luego la convicción? Or are you trying to see it before you have the blessing? Bueno, yo siempre he dicho que creía que el Señor, Oh, no, we said La that I sanaría. thought that the Lord would Eso heal no es her. fe. That's not faith. eso es esperanza. That's hope. La fe lo concreta. Faith is La fe lo trae concrete. a la hora. Faith brings Todo it lo here. que pidierais en oración, dice el Señor Jesús, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Everything that you pray for, believe Perdóname, that you pero have esto puede received it parecer algo already. de poca monta, pero es And this tan may not importante. seem important, Esto but it es is. sumamente It is- importante. It is Es amazing. necesario It is very important. que creamos We need to ya lo hemos believe recibido. that we have already Y que received hablemos it. así. And we have to Cualquiera te speak dirá, in that manner. no lo But tienes. people will say, but you don't have it. Sí, yo por la fe ya lo But tengo. I have it by Jesús me faith. dijo que la manifestación vendrá. Jesus said that the manifestation will come. Vendrá, os vendrá, dice Jesús. The manifestation will come, Vendrá hasta Jesus el said. futuro. Will come is in future. 2 minutos, un día, 2 un año. minutes, 1 day, a year. Pero la fe lo tiene ahora. But faith has it now. Bueno, si nos movemos de ahí, no me extraña que luego las cosas no salgan. Yo siempre le digo al Señor, mira, Señor, eres justo.
And I always say to the Lord, Lord, you are just. te proclamo como Dios justo. And I proclaim you as Creo the que just en mi Lord. corazón que es un acto de justicia por tu parte And I believe in my heart el hecho de no contestar a mi oración that you don't answer my prayer right mientras que yo no crea que ya lo he recibido, now, as long as I don't believe that I have porque así received tú it. lo has establecido. Because you have established Y it el this que no way. crea cuando te pide que ya lo ha recibido es And- una persona que no cree, y la persona que no te cree haces bien en no darle nada. And whoever does not believe that he justo. has received it when Es he así. prays will not receive it. And I Por eso know dice that that is just. Santiago, no So piense James pues says, el hombre que pide dudando que that recibirá man should nada not porque no va a think recibir nada. Estamos he will avisados, ever ¿eh? receive anything. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, que es mayor who is que el greater que está en el mundo than he y who is está in the dentro world, de nosotros, and he Él is nos in está us, moviendo esta mañana a dar un paso adelante he's moving y creer to step que forward and todas las to cosas que believe pedimos al that Señor all things that we ask las hemos recibido ya. God, we have en el already momento que las received pedimos. in the moment that we prayed La for. promesa de Jesús es: os vendrá. And the promise of God is Mira, that it will come. La esposa de este supuesto señor que menciono, The wife of this llevaba man that I'm enferma talking about 17 años. had been sick for y 17 él a los years. 17 años se cansó. And he got tired 17 years No of debería praying. haberse cansado. He shouldn't have got tired. Por un lado, no sé si alguna vez creyó I que don't que know ya if lo he tenía really o believed. solamente lo esperaba. Or he was only hoping. Pero la cuestión está en creerlo, The thing is that you have to believe, tener paciencia have patience, y no soltarse nunca de esa fe. and never let go of your faith. Porque el Señor Because the no Lord puede fallar. cannot fail. Dice, oye, y si tú tienes esa fe, And people say, if El you se- have that ¿el faith, Señor se va a permitir el mantener esa enfermedad durante 17 años? will the Lord keep that sickness for 17 years? Estas son cosas ya que pertenecen al Señor. Well, this belongs to the Yo Lord. personalmente pienso que no. I don't think so. Pienso que cuando este tipo de cuestiones permanecen en el tiempo es porque algo está fallando en mi corazón. I believe that when things last so long, something is Su voluntad es failing in my sanar. heart. His La will is iglesia to heal. debía tener bien claro And the church should de know una vez very para well, siempre, once and for que la all, voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanados. that the will of God is that you and I are healed. Amados, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas y que tengas salud. Beloved, I pray Mira. that you prosper in all things and that you be healthy. Es que mi primo le pasó. No me cuentes la experiencia de tu But primo, my no quiero cousin, saberla, don't tell solo me quiero about your saber lo que cousin. dice la palabra de Dios. Y tú, por la cuenta que te tiene, cíñete a ella. Es que a mi cuñado, no quiero saber la experiencia de tu cuñado. But my brother-in-law, I don't want to know about your brother-in-law. Es que mi prima estuvo enferma toda la vida, sufriendo. But Ella my cousin suffered all of her life. lo llevaba tan bien. Creía que estaba participando de los sufrimientos de Cristo. She thought she was participating with the suffering of Y Christ. cuando ella murió, And when she died, fíjate, en el funeral de ella, look, in her funeral, se convirtió mi primo, mi prima, mi cuñado, mi tío. many people came to the Lord. ¿Qué me estás So contando? what are you talking about? No era necesario que It tu prima wasn't muriera necessary para for que ellos se her to die, salvasen. for them to be saved. Cristo ya murió para que ellos se Christ salvasen. already died for Y them ella to no be tenía que haber saved. muerto si hubiese puesto She su should fe en have Dios died if she con had put respecto a la sanidad. her faith in God. Esto nos sacude, pero es Now, necesario this sacudirnos, shakes us, porque el but diablo we está have to be siempre shaken, como león because the rugiente, devil is always like a buscando a quien roaring devorar, lion, hundiéndonos, seeking whom quitándonos la to fe. devour, Tenemos que stealing levantarnos en el faith nombre from del us, and we Señor. have to stand up in the name of the Lord. Se nos viene la hora. Mateo capítulo 8, leemos este versículo, Matthew 8. porque estamos hablando de si es ciertamente la voluntad de Dios sanar o no. Because we're talking about Y- whether it's the will of God or not. Y aquí hubo una persona que se lo preguntó directamente a Cristo. Capítulo And 8 there's de a Mateo. person that asked Christ. Matthew 8. ¿He dicho Mateo? Sí, Mateo 8, sí. Mateo capítulo 8, el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, como siempre. Y he aquí vino un leproso, mala enfermedad esta, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira, este hombre estaba completamente seguro, ahí está escrito, Look, this man was completely sure de que Jesús that Jesus podía could limpiarle.
heal him. pero no estaba seguro But he wasn't sure si quería that he limpiarle. wanted ¿Te das to heal cuenta? him. Señor, si quieres, Lord, if you are puedes. willing, No tengo duda you en cuanto can. a que puedes. I Pero know that you are ¿quieres? able, but do you want to? ¿Cuál fue la contestación del Now, Señor? what was the La Lord's tienes en tu answer? Biblia, en tu It is móvil, in y your- si eres conocedor de la palabra, in en your tu Bible. cabeza. ¿Cuál fue la contestación What del was the Señor? answer? ¿Cuál fue su contestación? Señor, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es tu deseo que Is tus it your hijos, will, los Lord? creyentes, la iglesia Is it sean your sanos? ¿Es tu voluntad que sean sanados? Quiero, dice el Señor. I am willing. Quiero. I am Sé willing. sano. Be Al healed. leproso le dijo, quiero. He said this to the Sé leper. sano. He said, I want ¿Por to qué piensas be tú que healed. Why do you think Él quería que el leproso fuese sano y no quiere que seas sano tú? ¿Por that he qué? would want him to be ¿Por healed and not qué? you? Why wouldn't he want you to be healed? Él no hace excepción de personas. He is no respecter of Él murió persons. por todos los que creen en He Él. died for all who ¿Por qué aquel, believe in him. este sí no era solamente So this para el yes leproso? was not only Era for para the toda leper. la posteridad de This creyentes. yes was for all the believers that would come. Mira, nunca olvides esta palabra Never de forget Jesús this para ti. this word Cuando el from diablo Jesus to trate de you. ponerte la duda si Whenever es la the voluntad de devil Dios wants que to make seas you sano o doubt. no. Si quieres, puedes. Jesús te dice, Jesus says, quiero, I'm willing. sé sano. Be healed. Quiero, I am willing. sé sano. Be No healed. escuches a nadie más. Don't listen to No anybody else. escuches Don't listen. casos por ahí extraños que cuentan Cases that- incluso a veces los stories mismos that tell pastores de gente que about creyó y people no that se sanó y believed se and murió. No were not escuches nada healed más and que la voz died. de Jesús. Only listen to the word of Jesus. O como tú the quieras. voice of Jesus, or whatever you want. Yo prefiero escucharle a I'd él. rather listen to Él dice, him. quiero, And he says, I am willing. sé sano. Be healed. Él vino para bendecirnos. He came to bless us. Bueno, así por encima un poco, hay un versículo en el libro de los Hechos que nos vamos a buscar, There's a donde verse dice in the que book of Acts. había allí, no sé si era en Listra, un paralítico que escuchó predicar a Pablo, y dice allí la escritura que Pablo, fijando en él los ojos, There's a paralytic that heard Paul y preaching. viendo que tenía fe para ser sanado, Paul looking at him in the le eyes dijo a and gran seeing that voz, he had faith, levántate y said, ponte firme sobre tus pies. stand up on your feet. A gran voz, me llama He la atención. shouted this. Si quieres te puedes levantar, que a algunos parece que tenemos un miedo a que no pase nada. Levántate firme sobre tus Stand pies. up firm on your feet. ¿Qué pasó algo antes? What happened before? Debió estar escuchando a Pablo, la prédica This de man Pablo. must have been listening Y to esto debió Paul, despertar la fe en and su faith corazón. must have been awakened Y in his dice, heart. And dice Paul los says, hechos que Pablo, viendo que tenía fe para ser Paul sanado, seeing that he had faith to be ¿Ves? healed. es necesario tener We fe need to have faith para ser to be sanados. healed. Es necesario. We need to have faith. Aquellos que trajeron a un amigo en una camilla y no pudieron acercarse a Jesús porque estaba la casa abarrotada de gente, como siempre. Abrieron un hueco en el tejado y lo bajaron por el tejado. Remember the friends that brought the, Yo no sé the- si este pobre hombre quería que le bajasen man por el tejado y hacer el ridículo allí from the delante de roof. tanta gente que estaba con Jesús, pero los amigos tenían fe y dijeron, ven para The acá, friends que had tú vas a faith. salir corriendo hoy de aquí. and they knew that he was Y hay going to una be frase healed. preciosa en la escritura que dice, al ver Jesús la fe de ellos. And Jesus said Wow. when Jesus saw La their fe se ve. faith, En faith la that can be forma de seen, actuar de las the personas way se ve su people fe. act. En la forma de hablar de las way personas se they ve su talk. fe. La Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos. Jesus said, Le dijo, tus when pecados Jesus te son perdonados. Agarra saw la camilla y sal pitando. their faith, he said, your sins are forgiven, go, get up. Dice en Hebreos, el capítulo 4, que la Hebrews palabra, 4, si no ponemos fe en ella, no aprovecha para nada. if we don't put our faith in the word Es así. is not good for anything. Dice, no pusieron fe en lo que oyeron, por tanto no les aprovechó para nada. Es necesaria la fe. Bueno, creo que lo dejaremos aquí en esta mañana. En más de una ocasión, ante circunstancias duras, circunstancias adversas, In more than one situation, facing Como- difficult situations, como ocurrió cuando estaban en aquella barca que estaba hundiéndose debido a la tormenta que había en el lago,
Like it happened when the boat was sinking, when they Ellos were estaban in the muertos de lake, miedo, puedes and leerlo. there was a big storm, and Tenían they were miedo. Jesús trembling estaba with fear. tranquilo, durmiendo sobre un cabezal. And Jesus was sleeping, Durmiendo. just sleeping. Un tormentón allí tremendo, el It was a agua big metiéndose en la storm. barca y él estaba A durmiendo. fierce storm, and Jesus was sleeping. Al ver Jesús, And when en este Jesus- caso, al ver ellos la fe de Jesús. When they saw the faith of Una Jesus, persona que es capaz de dormir en medio de las a tormentas es person una that can sleep persona que throughout the tiene storms fe. is a person that has faith. Solamente el que tiene fe puede dormir en medio de las Only tormentas. he who has faith can sleep Pero through the estos tenían storm. miedo. But they were Ayúdanos que afraid. perecemos, que no te preocupas de nosotros. Help us, we're going sé to si alguna die. vez- Don't you care what happens to us? Le has dicho tú esto al Señor. I don't No know te if you've ever preocupas said de this mí. to the Lord. Don't you care about Y la me? pregunta de Jesús cuando los vio así And fue, when Jesus ¿dónde está Saw vuestra them, he fe? said, where is your faith? No les dijo, He didn't no os say, preocupéis que esto "Don't lo hace worry. Dios para God que is doing sufráis un this so poco y that you convertiros suffer a en little bit and perlas. become pearls. No, No, he never said that. les dijo, ¿dónde está He vuestra said, fe? where is your faith? El otro evangelio, el mismo pasaje dice, The other ¿cómo gospel, estáis así, same passage. He amedrentados? says, why are you so ¿Cómo no tenéis afraid? fe? How come you don't have faith? ¿Ves? Jesús no solamente vino, como decía muy bien Dani, pagó por nuestros No, pecados, Jesus not only came and paid for our sins, nos enseñó toda una serie de he cosas taught buenas, us many good things. pero últimamente, en los últimos tiempos, algo que me está llamando a mí But something poderosamente la atención catching my acerca de attention Jesús powerfully about Jesus es que Jesús tenía un interés supremo en que tuviésemos y ejercitásemos la fe. is that Jesus Lo was encuentras por todas interested, partes. I mean, very interested that we would exercise our faith. No temas, crees solamente, le dijo a Do Jairo. not be afraid. Only believe, ¿Cómo he said estáis to así Jairus. amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? How come you're afraid? Es Why don't you necesaria la have fe. faith? Faith is Saca tu necessary. fe, que la tienes. So bring out your Utilízala. faith. You have it. Use Porque it. si no la utilizas, Because if you don't use it, no puedes agradar a Dios. you cannot please God. Sin fe es imposible Without agradar a faith, Dios. it is impossible to No please solamente God. no le agradarás, sino que no te llevarás You will not nada. only not please Him, but you will not Porque get todas anything. las promesas de Dios Because son all dadas the promises of God are la fe. given A through la fe. faith. Dito sea el nombre del Señor. A la fe, a nuestra To fe. faith, to our Tenemos que faith. levantarnos en We el have nombre to del stand Señor. up in the name of Ahora, God. hemos tenido este caso en esta mañana que me comentó Rebeca que vendrían y de golpe me ha impactado lo que le había Now, pasado a esta we pray persona. for- Luego el Señor me ha dado, For this morning, and the Lord has me ha hecho given pensar y me me ha dicho, bueno, esto es una cosa seria, thinking, hey, this is serious. pero yo soy Dios. But I am God. El problema es que la iglesia muchas veces no tiene en cuenta que Dios es Dios. Problem is the church doesn't Y para realize many él times no that hay God is ninguna God. cosa And imposible. there's nothing Yo difficult for últimamente le Him. digo a la iglesia, pídele a Dios cosas imposibles. No, that's why I tell you many times, ask Porque- God the impossible. Las posibles ya las hacemos Because we nosotros. do the impossible things Pero Dios es un already. Dios de lo But God is imposible. the God of the impossible. Ah, esto es algo tan difícil, es Oh, tan this duro. is so No creo. ¿Cómo que difficult. no creo? I don't think. What do you mean you don't think? Pídele a Dios. Ask God. Yo creo que el Señor se agrada de que tengamos ese arrojo de pedirle lo imposible. And I Porque believe eso God es is fe. pleased that we ask for the impossible because that is faith. Pídele a Dios lo imposible. Ask God the Y impossible. cree que te ha oído. And believe that He Y has cree que heard. te ha contestado. And believe that Y He has cree que ya lo answered. tienes. And believe that you Y cree have que sin it. falta eso se manifestará, vendrá. And believe that that will be Y si es manifested necesario and it will mantenerlo con come. And if paciencia you un have tiempo to hasta que se cumpla, keep it manténlo. along, I mean, through the Manténlo. time. Keep Porque it, si your pierdes patience. eso, Keep your lo habrás faith. perdido todo. Because if you lose your faith, you'll have Vale lost más morir everything. creyendo. It's better to die believing. Que vivir dudando. ¿Dónde Than vamos? to live ¿Qué es esto? doubting. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hay un pasaje que siempre me ha gustado en el Evangelio. There's a passage that I've always loved in the Es gospel. cuando aquel romano se acercó a Jesús diciendo que tenía When the Roman came to Jesus, un sirviente enfermo. Y telling him that he had a sick servant, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. I just said, okay, I'll go and heal him. Pero este romano le dijo, no, Señor, yo And no this soy Roman said, digno oh, de que I'm not tú worthy of entres you en mi casa. coming to my house. Solamente di la palabra You just have to say the word, y mi siervo sanará. and my servant will be healed. Y Jesús se quedó mirando. And Jesus was marveled. Dice la Biblia, y Jesús se maravilló. The Bible says that Jesus was amazed. Busca otro lugar de la Escritura donde te diga que Jesús se maravilló. Find another place in the scripture Solo tu fe
where es Jesus was capaz de amazed. maravillar a Jesús. Only your faith can amaze Cuando vio aquella Jesus. reacción, And when he saw dice, that Jesús se reaction, maravilló. Jesus was amazed. Y dijo a los que estaban con And él, he said to those who were with him, ni aún en Israel he hallado tanta fe. I haven't seen this faith in Israel. Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, we cannot please Pero la God. fe But faith agrada a Dios. pleases God. Y te da a ti lo que necesitas. And he gives you what you need. Y ya como la guinda de la tarta, le maravilla a Jesús. And then the best is that it amazes El Jesus. Espíritu Santo nos ayudará sin So the Holy falta Spirit will help us for sure. a que esto que hemos oído That this that we have heard, lo asimile en that nuestro that our corazón. heart assimilates Mira, this. estaba mirando en el diccionario, asimilarlo And I was looking in the dictionary the word es assimilate. una operación del Espíritu de It's an Dios operation of the en Holy el campo Spirit. de lo religioso. Una operación del Espíritu de Dios que hace que nuestro espíritu lo entienda. That causes our spirit Lo to crea, understand, lo to viva. believe, to live. Cuando nuestro corazón lo asimila, se hace vida en nosotros. When our heart assimilates it, it becomes alive Ya no in es algo que us. está fuera, detrás de lo cual andamos, tratamos de... No, cuando el corazón lo ha asimilado, ahora es parte de mi vida. And when our heart has assimilated this is a part of our lives. El Espíritu Santo hará que nuestros corazones en esta mañana And the Holy Spirit will cause our hearts asimilen esta palabra. to assimilate this. Crezcamos en fe como iglesia Grow in faith. y veremos grandes cosas And en we will medio see nuestro. great things among us. Creo con todo mi I corazón believe with all my heart. la palabra que me envió mi hija esta mañana. What my daughter sent me these words. Lo mejor The está best por venir. is yet to come. No te apoyes sobre lo que ha sido tu experiencia Don't hasta lean on aquí. your experience to this day. Lo mejor The está. best is yet por to venir. come. Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Damos gracias a Dios por este tiempo y aún cantamos un himno antes de marcharnos. Y no dejéis de darnos noticias. Yo sé que por medio de ti sabremos pronto. Muy bien. Bueno, Señor, gracias te damos en esta mañana por traernos a todos a esta casa de reunión. Bendito sea tu nombre. Hemos disfrutado esta hora, Señor, de alabanza y de adoración. El Espíritu Santo se mueve con fuerza dentro de nosotros, apoyándonos, Señor, en la música y la letra de los himnos. Y surge de nuestro corazón hacia ti un agradecimiento tan fuerte, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias también por tu palabra, que es tu palabra, que es la palabra viva de Dios, que no solamente es viva, sino que es también eficaz. Bendito sea tu nombre. Y que hace que nuestros corazones se eleven a dimensiones espirituales nuevas y tengamos las conquistas que nos corresponden como hijos de Dios en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre. Señor, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, por la fuerza que me das. Nada es imposible, Señor, tú abres mis ojos, rompes fortalezas, estoy viviendo en fe. Nada es imposible. Señor, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, por la fuerza que me das. Nada es imposible, Señor, tú abres mis ojos, rompes fortalezas, yo estoy viviendo en fe. Nada es imposible. Vista yo no miré, no. Mis sentimientos andaré,
sé que, Señor, que estás aquí. Y sé que todo lo puedo en ti. Señor, todo lo puedo en ti. Todo lo puedo en ti. Por la fuerza que me das. Nada es imposible, Señor. Tú abres mis ojos. Rompes fortalezas. Y estoy viviendo en fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. 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 I believe, I believe. I believe, I believe, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti.